Muy bien, bueno, la sala de espera ya quedó abierta, digamos, así que la gente que se vaya incorporando va a entrar derechito. Les doy la bienvenida a todos y a todas, buenas tardes. Y bueno, sin más, Lucrecia, podemos comenzar con la actividad. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy en esta disertación del doctor Pedro Caminos, que hemos organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales del Departamento Judicial Azul, conjuntamente con el Colegio de Magistrados, como siempre, que nos acompaña y organizamos todas las actividades que hacen a la formación de quienes integramos el Poder Judicial y quienes ejercen también la función de la abogacía desde sus estudios. Así que gracias, doctor Pablo Paranta, que debe andar por ahí, Magdalena Forbes, que por ahí también la vi. Gracias siempre por acompañarnos como por el colegio. Bueno, la presentación la va a hacer el doctor Pedro Arrí, que es miembro del consejo directivo de nuestro instituto y el gestor de la disertación de esta tarde. Así que los dejo con la palabra del doctor Pedro Arrí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lucrecia, bueno, muchas gracias a todos los asistentes y sobre todo gracias a Pedro que rápidamente y sin ningún problema ha accedido a esta charla. Nada, voy a hacer muy rápido y después leer algunas notas que mandó Pedro para presentarlo, pero en principio agradecerle a Lucrecia que a principio de año nos convocó y nos preguntó y nos dijo y nos propuso como inquietud traer algún tema de derecho público. Y bueno, yo me di un pequeño gusto personal, un poco egoísta, de convocarlo a Pedro, porque la verdad es alguien al que últimamente estoy leyendo, estoy escuchando, y me parece una voz nueva en el tema, que trae nuevos aires a esta cuestión. Y también rápidamente le propuse algo bien transversal, algo que sea común a todos los fueros, a que cualquier juez o funcionario alguna vez se ha tenido que topar con una cuestión constitucional, con alguna tensión de una ley, de una norma frente a la Constitución, y me parece que analizarlo, interpretarlo, es un tema que es muy actual y es muy importante y a veces un poco dejado de lado por el análisis más puntual de otras áreas del derecho. Así que nada, esto y una pequeña presentación de Pedro. Pedro es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, en donde está cursando el doctorado. Cursó estudios de posgrados en Ciencias Políticas y Sociales en Flaxo y de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional en la Universidad de Génova, Italia. Ha sido profesor visitante en universidades de Bolivia, Colombia y México. Es autor de artículos y capítulos de libros sobre temas de su especialidad. También es autor del libro Republicanismo e Interrupción Voluntaria del Embarazo, una visión laica de la política. Bueno, Pedro, agradecerte y nuevamente la audiencia es toda tuya. Bueno, Pedro, muchas gracias por la presentación y por tus gentiles palabras, y muchísimas gracias al resto de los organizadores por la invitación y por permitir este encuentro en las condiciones en las cuales nos encontramos en esta época, ¿no? Que es a través de pantallas. Pero bueno, siempre es una buena oportunidad, más que pensar qué es lo que debemos hacer, me interesa plantearles cómo debemos entender la actividad judicial en el marco del control de constitucionalidad. Más allá de que voy a proponer algunas directivas sobre el final de la exposición, lo que me interesa es tratar de sugerir un término, una manera de encarar la discusión sobre qué significa ejercer el control de constitucionalidad para un tribunal ordinario, para un tribunal encargado de recibir a las personas con sus problemas jurídicos cotidianos, los problemas jurídicos involucrados en cuestiones de familia, involucrados en cuestiones de responsabilidad civil, en cuestiones laborales o inclusive en cuestiones penales. Y para eso, como yo soy un poco obsesivo, voy a empezar por el principio, pero prometo que este inicio por el principio, que va a ser relativamente teórico y abstracto, con el paso de la exposición prometo que vamos a ir llegando a cuestiones bien concretas y mucho más tangibles y de importancia en la actividad cotidiana del ejercicio profesional. El tema de la exposición es el control de constitucionalidad en los tribunales ordinarios. Y esto requeriría
empezar por una especificación o una aclaración de qué vamos a entender por control de constitucionalidad y por tribunales ordinarios o por tribunales en general. Pero antes de entrar en esa discusión, que es el núcleo central de nuestro encuentro de hoy, quiero presentar 3 conceptos que creo que están presupuestos en el debate sobre la manera de ejercer el control de constitucionalidad en los tribunales ordinarios. Y esos 3 conceptos son los conceptos de política, constitución y derecho. Y creo que una vez que alcancemos un acuerdo, no digo que estén de acuerdo conmigo, sino una vez que quede claro qué voy a entender por estos conceptos, se va a entender mucho mejor lo que voy a decir después. La noción de política, o de lo político que voy a manejar a lo largo de esta exposición, tiene que ver con la idea de desacuerdos. Hay política cuando hay desacuerdos. Y lo que caracteriza a la política es la intensidad del desacuerdo. La noción de intensidad no se tiene que entender en el sentido de gente que no se quiere, no en el sentido de gente que se odia, sino en el sentido de que hay 2 partes que mantienen un desacuerdo con respecto a cómo deben actuar de manera común o de manera coordinada, y lo que les falta es precisamente un marco común para resolver ese desacuerdo. Por marco común podemos entender 2 cosas, o podemos entender a un conjunto de valores que les permitirían orientar la resolución del conflicto, o un procedimiento decisorio que les permita establecer una decisión para resolver ese conflicto, o una combinación de las 2 cosas, ¿no? Un marco valorativo junto con un procedimiento decisorio. Cuando no tenemos este marco común, la política está en su máxima intensidad, y los casos de máxima intensidad de la política, en los casos de máxima intensidad de la política, la violencia se vuelve más probable. Precisamente porque las partes no tienen un marco común para resolver su desacuerdo, se vuelve más probable que las recurran a la violencia para resolverlo o para gestionarlo. En un menor nivel de intensidad se dan los desacuerdos entre partes cuando sí existe ese marco común, cuando sí existe un marco que permite contener o acotar el margen del desacuerdo. A lo largo de la exposición voy a usar la palabra constitución para referirme a un marco común que combina tanto un conjunto de valores como un procedimiento decisorio. La idea básicamente es que contar con una serie de valores comunes excluye ciertas alternativas, para decirlo en términos muy sencillos. Si nosotros estamos de acuerdo en que nuestros valores son libertad, igualdad y fraternidad, entonces rechazamos otro conjunto de valores como los principios de separación por estamentos o castas, o rechazamos principios que tengan que ver con la desigualdad racial u otro tipo de criterios o valores de organización. Y al mismo tiempo, esos valores comunes que compartimos no son lo único que nos une, sino que también aceptamos colectivamente un procedimiento para tomar decisiones. En las democracias contemporáneas, ese procedimiento es básicamente la regla de la mayoría o una variante de la regla de la mayoría. Lo importante es que el marco, como decía, reduce o acota el margen del desacuerdo, excluye ciertas posibilidades, pero sigue existiendo un importante margen para el desacuerdo, porque todavía tenemos la posibilidad de discutir y de deliberar sobre cuál es la mejor concepción posible para articular esos valores que aceptamos. ¿Cuál es la mejor concepción posible que articula a los valores de libertad, igualdad y fraternidad? Es una concepción donde el Estado juega un rol muy importante para combatir las desigualdades sociales y la desigualdad de oportunidades. Es un Estado que, al contrario, permite que el mercado tenga amplios espacios de decisión y que sea el propio mercado el que genera condiciones para mejorar la vida de las personas, etc. Es decir, tenemos muchas maneras de entender qué son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Digo estos 3 valores porque son arquetípicos, ¿no? Y de cómo combinar esos valores. Y precisamente, porque la política es desacuerdo, contar con valores excluye algunas alternativas, pero todavía vamos a seguir discutiendo y teniendo desacuerdos sobre la mejor concepción sobre esos valores. Y entonces establecimos un procedimiento que, en el caso de las democracias, consiste en levantar la mano. Y al final del día vamos a tomar una decisión. La decisión resuelve el problema de qué debemos hacer. Ahora voy a dar un ejemplo un poco más concreto. Pero no elimina el desacuerdo. El desacuerdo puede seguir existiendo.
todos los años podemos presentar un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y todos los años ese proyecto ser derrotado legislativamente, lo cual significa que se mantiene una decisión, ahora está derogada, ¿no? Pero se mantiene una decisión, que es la decisión de que el aborto sea ilegal en Argentina. Sin embargo, el desacuerdo político se mantiene y se actualiza todos los años en un debate legislativo, en este caso ya resuelto de cierta manera. Pero el punto es, la decisión legislativa es la que nos indica qué debemos hacer sin que termine de eliminar o dejar afuera el desacuerdo. Y esto abre lugar para el tercer concepto, que es el concepto de derecho. El derecho es el conjunto de decisiones que se adoptan siguiendo ese procedimiento establecido en la Constitución. Es el conjunto de decisiones que nos indican lo que debemos hacer con independencia de los desacuerdos que nosotros tengamos con esas decisiones. Nosotros sabemos, ahora que la interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo es legal, y antes que era ilegal, y eso lo sabemos, con independencia de que nosotros pensemos que está bien que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente el embarazo o pensemos que esté mal, ¿sí? El derecho nos dice lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, con independencia de nuestras opiniones. Para que el derecho funcione, necesitamos un criterio de identificación del derecho que sea independiente de nuestras opiniones de fondo sobre lo que es lo que se debe hacer. Y por eso hay un procedimiento. En este caso, para simplificar, la regla de la mayoría. Sabemos que si la mayoría levanta la mano, esa decisión tomada por la mayoría pasa a ser el derecho y sabemos cómo orientar nuestra conducta con independencia de que estemos en acuerdo o desacuerdo sobre esa decisión. Y ese es el menor nivel de intensidad de lo político, ¿sí? Podemos guiar nuestra acción aun cuando estamos en desacuerdo con esa decisión que se tomó siguiendo ese procedimiento. Y entonces de esa manera tenemos los tres conceptos: política, constitución, derecho. Les prometí un ejemplo un poco más concreto. El ejemplo un poco más concreto es este. La ley de contrato de trabajo, por ejemplo, establece en el artículo 245, una determinada manera de calcular la indemnización por despido sin causa, establece quién es el obligado al pago de esa indemnización, el empleador, y a su vez la ley de contrato de trabajo delimita quiénes son los sujetos que tienen derecho a cobrar esa indemnización. Que en el caso de la ley de contrato de trabajo son básicamente los trabajadores en relación de dependencia, con ciertas exclusiones previstas en la misma ley, como los estatales, el personal doméstico, etc. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que permite el artículo 245 en términos concretos? Lo que permite es que, si se produce un despido sin causa, sepamos quién tiene que pagar y cuándo, ¿sí? La mejor remuneración normal y habitual multiplicada por la cantidad de años que esa persona trabajó. Y esto lo podemos hacer con independencia de lo que pensemos sobre el artículo 245. Algunos van a pensar que el artículo 245 no alcanza para proteger a los trabajadores frente a despidos arbitrarios. Van a pensar que la verdadera interpretación del artículo 14 bis exigiría mecanismos mucho más fuertes de protección que los que establece el artículo 245. Otros van a decir que la verdadera manera de proteger a los trabajadores es a la inversa, es generando más empleo, y para generar más empleo hay que reducir el costo de las empresas, y por lo tanto lo mejor sería que los empleadores no paguen ninguna indemnización y que haya un seguro universal de desempleo provisto por el Estado. Fíjense que estas son posiciones que de hecho las escuchamos en el debate político, y esto no quita que podamos identificar cuál es el contenido del artículo del empleador si despide a un empleado sin causa, ¿no? Precisamente el de cuando tengamos opiniones distintas y desacuerdos, a veces fuertes, sobre cómo debería estar organizada nuestra sociedad. Una vez que tenemos en claro este panorama, esta distinción entre política, constitución y derecho, y vemos que la constitución no elimina la política, sino que la tiende a acotarla o delimitar sus alcances, pero deja un amplio espacio para que sigamos discutiendo, y vemos que el derecho es la resolución autoritativa del curso de acción, podemos introducir la distinción, que yo creo que es fundamental, entre legislación y jurisdicción, entre la actividad legislativa y la actividad judicial o jurisdiccional. Y dentro de este esquema, uno puede entender que la legislación básicamente consiste en determinar qué es lo mejor para todos
acuérdense siempre la clásica definición, ¿no?, de Rousseauiana: la ley es la expresión de la voluntad general, y la idea de voluntad general no es únicamente una cuestión de voluntad, sino que es identificar qué es lo mejor para la colectividad, qué es lo mejor para todos y cada uno de los integrantes de esa colectividad. Entonces, el punto básicamente de la legislación es identificar lo que es mejor para todos dentro de esos valores comunes establecidos en la Constitución. Entonces, el razonamiento legislativo es un razonamiento que, por supuesto, no se agota solo en elaborar una concepción sobre los valores de la Constitución, sino que también involucra cuestiones de coyuntura, cuestiones de tecnología, cuestiones de contexto internacional, toda una serie de variables que son importantes en el debate legislativo, pero desde la perspectiva que me interesa remarcar ahora, los valores constitucionales acotan el margen de decisión legislativa. El legislador no podría, por ejemplo, establecer que no hay ninguna protección frente al despido sin causa. Alguna protección tiene que haber, después veremos cuál es la mejor, pero alguna protección tiene que haber. Entonces, la legislación consiste básicamente en eso, en la búsqueda de soluciones que tengan en cuenta el interés de todos dentro del marco de los valores establecidos en la Constitución. Dado el hecho de la política, dado el hecho del desacuerdo, necesitamos adoptar un procedimiento decisorio porque no nos vamos a poner de acuerdo de manera unánime en qué es lo mejor para todos. Esto es lo que caracteriza a las democracias contemporáneas. No nos vamos a poner de acuerdo casi nunca por unanimidad en ningún tema, y por lo tanto necesitamos ese procedimiento decisorio, levantamos las manos y votamos. Pero la cuestión de los valores, de compartir una serie de valores en común, es importante porque precisamente es ese presupuesto, el de compartir valores en común, el que hace que la democracia, la regla de la mayoría, opere como un criterio de legitimidad. Solamente tiene sentido que votemos y decidamos por mayoría cuando estamos discutiendo dentro de un margen de valores comunes. Porque si no hay valores comunes, entonces no tenemos nada en común a la hora de votar. Y entonces, en ese supuesto, sí ocurre que la regla de la mayoría es una regla de fuerza. Es un grupo mayoritario que le impone su punto de vista a un grupo minoritario. En cambio, si asumimos que hay valores en común y que lo que se está discutiendo es cuál es la mejor concepción de esos valores en común, mayoría y minoría tienen algo en común, y por lo tanto la regla de la mayoría es un mero procedimiento decisorio y no es la imposición de un grupo sobre otro. ¿Sí? Esto está presupuesto en nuestras prácticas, o en la mejor manera de entender nuestras prácticas constitucionales. Fíjense, si la legislación consiste en esto, entonces toda ley adoptada a través del procedimiento previsto en la Constitución es una ley que presupone una justificación, presupone que los legisladores elaboraron una concepción sobre la mejor manera de entender los valores que están en la Constitución. Y de esa manera, el presupuesto entonces es que toda ley viene acompañada de una justificación, un propósito, una razón subyacente. Pero a su vez, acuérdense siempre, la ley tiene que poder ser identificada con independencia de cuáles sean nuestras concepciones valorativas, nuestras maneras de entender los valores de la Constitución. Entonces, cuando ocurre esto, cuando tenemos leyes que se pueden identificar sin recurrir a valores, los valores de la Constitución, pero al mismo tiempo vamos a asumir o presuponer que toda ley tiene o posee una justificación subyacente, se genera el problema de la infrainclusión y de la suprainclusión normativa. Esto básicamente quiere decir lo siguiente. Alguien podría decir, por ejemplo, que si el objeto de la ley de contrato de trabajo es evitar que una persona que pierde su empleo quede en una situación de desprotección total, entonces la fórmula del artículo 245 también debería ser aplicada a otras personas que están en una situación similar. Entonces, supongamos que no hubiese existido nunca ningún tipo de régimen especial para empleados domésticos, o supongamos que ciertas categorías de empleo público no tuvieran ningún tipo de protección a la hora del cese sin causa de la relación. Entonces, esas situaciones en las cuales una persona queda sujeta a la misma clase de problemas que la ley de contrato de trabajo quiere evitar, están excluidas de la ley de contrato de trabajo. Esto es un supuesto de infrainclusión, ¿sí? Son casos
que quedan comprendidos en la razón subyacente de la ley de contrato de trabajo, proteger a las personas que pierden su fuente de trabajo, pero que no están incluidas en la ley de contrato de trabajo. Entonces, la solución legal no las contempla, pero deberían quedar incluidas si uno tuviera en cuenta la justificación subyacente. Y al mismo tiempo opera el fenómeno inverso, el fenómeno de la suprainclusión. ¿Sí? Si, por ejemplo, en su momento la ley de contrato de trabajo excluía al personal doméstico con la idea de que el personal doméstico no se desempeña en un ámbito que tiene un objeto lucrativo, que no tiene un ánimo de lucro, entonces con esa misma lógica tampoco deberían estar incluidos en la ley de contrato de trabajo el personal de asociaciones civiles y de clubes. Sin embargo, ese personal siempre estuvo incluido en la ley de contrato de trabajo. Entonces, en esos casos uno podría pensar que la ley de contrato de trabajo es supraincluyente. Está incluyendo casos que no estarían incluidos en la justificación subyacente de la ley. ¿Para qué hice esta introducción de los conceptos de supra e infrainclusión? Porque la noción de jurisdicción, la noción de aplicación de la ley, de correcta aplicación de la ley, significa tener en cuenta la ley que podemos identificar utilizando el procedimiento establecido en la Constitución, pero también teniendo en cuenta su justificación subyacente. De manera tal que un juez, un tribunal, pueda tienen que dar el creo, ¿ah? establecer si... ¿Por qué no lo ponen en el chat? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No, ahí está, bien. Decía, de manera tal que el tribunal pueda aplicar la ley a un caso, siempre que ese sea un caso que efectivamente esté incluido en el ámbito de la ley, es decir, que excluyendo los casos de suprainclusión, y eventualmente, que si un caso no incluido en la ley, debería quedar incluido de todas maneras en las prescripciones de esa ley, porque es un caso que fue excluido de la manera en la cual lo diseñó el legislador. Entonces, la correcta aplicación de la ley exige tener en cuenta su justificación subyacente, exige que los tribunales puedan hacer este juego entre la ley, tal como fue creada, siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, y su justificación subyacente. Ahora bien, esta manera de entender la jurisdicción, esta manera de entender la correcta aplicación de la ley, plantea un riesgo. Y el riesgo que plantea es el siguiente. Si los tribunales, a la hora de aplicar una ley, pueden rastrear la justificación subyacente de la ley, pueden rastrear su propósito, su finalidad, su teleología, corremos el riesgo de que el tribunal involuntariamente o intencionalmente, no importa ahora, reemplace la razón subyacente que el legislador tuvo en cuenta para sancionar la ley por su propia concepción sobre cómo se debería legislar. Es decir, que el juez o el tribunal, para hacerlo un poco más impersonal, en vez de tener en cuenta la justificación efectivamente utilizada por el legislador, utilice su propia justificación. Y en ese supuesto, el juez estaría sustituyendo, reemplazando al legislador. El juez estaría actuando como un legislador. Es decir, el juez estaría elaborando su propia concepción sobre la mejor manera de entender los valores de la Constitución. Y entonces, para evitar este peligro, para evitar el peligro de que los tribunales sustituyan o reemplacen a los legisladores, el proceso de codificación que tuvo lugar a partir del siglo XIX, ese proceso de codificación vino acompañado de una doctrina muy formalista de la actividad judicial. Y entonces la idea básicamente es que los jueces tienen que aplicar la ley y solamente la ley. Pero esta idea de que los jueces tienen que aplicar la ley y solamente la ley es una idea que asume una comparación entre dos modelos de actividad judicial. El modelo formalista, el juez aplica la ley y solamente la ley, y el modelo de la jurisdicción propiamente dicha. ¿Y qué comparación hace? Bueno, hace una comparación entre las consecuencias de las decisiones equivocadas. El modelo formalista asume que va a haber decisiones judiciales equivocadas, que el juez va a aplicar la ley y solamente la ley, y por lo tanto, cuando la ley incluye casos que deberían estar excluidos de acuerdo con la justificación, el juez va a aplicar igual la ley, y por lo tanto eso va a ser una decisión equivocada, y cuando la ley no comprende, de acuerdo con sus propios términos, cierto caso que debería quedar comprendido de acuerdo con la justificación subyacente, el juez no va a aplicar la ley, y eso también va a contar como una decisión equivocada.
Pero lo que asume, decía el modelo formalista, es que estos errores, estas decisiones judiciales equivocadas, van a tener consecuencias menos graves que los errores que se producirían si se permitiera que los jueces rastreen por sí mismos la justificación subyacente de la ley y entonces se concreta el riesgo de que los jueces sustituyan al legislador. Y entonces hay una comparación entre los riesgos de cada modelo. Y el formalismo lo que asume es que las consecuencias negativas del modelo formalista son menores que las consecuencias negativas del modelo jurisdiccional propiamente dicho. Una vez que tenemos en claro estas ideas, la idea de que la jurisdicción presupone una ley y la ley presupone que puede ser identificada de un modo que sea independiente de la discusión sobre cómo se debe actuar, es decir, sobre la elaboración de una concepción sobre los valores de la Constitución. Una vez que asumimos esto, podemos introducir el otro término que nos está faltando, porque con la idea de jurisdicción definí que es un tribunal ordinario. Un tribunal ordinario es un tribunal que ejerce jurisdicción, ya sea propiamente dicha o ya sea de manera formalista. Y falta determinar qué es el control de constitucionalidad, el control judicial de constitucionalidad. Y entonces acá tenemos que hacer una distinción. Si dijimos que la Constitución, en la definición que venimos manejando, es un procedimiento y un conjunto de valores, la primera aclaración tiene que ver con que ese procedimiento es un procedimiento que permite identificar a las leyes. Y el punto de identificar a las leyes es poder identificar normas, poder identificar al derecho, sin tener que recurrir al debate sustancial sobre qué debemos hacer. Para que la Constitución, en su parte procedimental, pueda funcionar de esa manera, lo que se necesita es que ese procedimiento esté regulado por normas que en sí mismas también sean independientes del debate sobre lo que se debe hacer. Esto significa que hay una parte de la Constitución, que normalmente es la parte orgánica, que también la podemos incluir dentro del concepto de derecho. Es decir, normas que guían nuestra acción con independencia del debate sustantivo sobre cómo debemos actuar. Y de esa manera nos ahorramos los desacuerdos políticos, ¿sí? Si quieren, nota al pie, uno de los graves problemas de la reforma del 94 fue que creó muchas instituciones sin respetar este criterio de diseño institucional. Y entonces tenemos el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, que no tienen claramente diseñada su conformación. Y por eso cada X cantidad de años tenemos debates sobre cómo tiene que ser el Consejo, cómo tiene que ser el Ministerio Público, etc. ¿Sí? Pero dejando de lado eso, el punto básicamente es que hay una parte de la Constitución, típicamente la parte orgánica, que está conformado por normas que nosotros podemos identificar y determinar lo que debemos hacer con independencia de que pensemos que ese es el mejor diseño institucional o constitucional. Y entonces sabemos que una ley requiere ser aprobada por una mayoría en una Cámara y por una mayoría en otra Cámara, y una vez que tenemos la mayoría en las dos cámaras, tenemos una ley sancionada por el Congreso. Eso pasa al presidente, si el presidente está de acuerdo, se promulga, y ahí podemos identificar la ley. No tenemos debate sustantivo, ¿sí? Ahora, esta parte de la Constitución, la parte procedimental de la Constitución, la parte que nos permite identificar a las leyes, cuando un juez o un tribunal utiliza a la parte orgánica para identificar una ley, no está ejerciendo control de constitucionalidad, sino que lo que está haciendo es identificar que hay una ley. Países que no tienen control judicial de constitucionalidad tienen criterios en sus constituciones para identificar cuándo hay una ley y cuándo no. ¿Sí? Con lo cual, esta parte de la Constitución es irrelevante a los efectos del control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad genuino se da cuando se le permite a los jueces, se habilita a los tribunales a poner en consideración la otra parte de la Constitución, el conjunto de valores que están comprendidos en la Constitución, el conjunto de valores comunes que acota el margen de la política y que establece los carriles del debate que se debería dar en el ámbito del poder legislativo. Entonces, el control judicial de constitucionalidad es sencillamente habilitar a los tribunales a que actúen como supervisores de la actividad que desarrolla la legislatura en el momento de dictar la legislación. Es una actividad o es una forma de razonamiento político. Los jueces, cuando ejercen el control de constitucionalidad, hacen política. Este es el punto. Y hacen política porque, precisamente, la Constitución está pensada para que seamos los ciudadanos los que, en principio, debatimos sobre cuál es la mejor concepción que podemos elaborar de los valores que están en la Constitución,
Si no nos ponemos de acuerdo, hay un procedimiento mayoritario para determinar qué hacer, y cuando hay control judicial de constitucionalidad, se permite que los tribunales posteriormente hagan una supervisión de ese razonamiento que llevó adelante el legislador previamente antes de dictar la ley. Y una vez que nosotros tenemos en cuenta esto, que el genuino control judicial de constitucionalidad es el que se da en lo que tiene que ver con los valores que están en la Constitución, y es el que, y que consiste principalmente en una actividad política, legislativa, conferida a los tribunales, entendemos mucho mejor por qué durante muchísimos años los países con sistemas difusos como el nuestro, donde los jueces ordinarios son los que ejercen el control de constitucionalidad, por qué en estos sistemas se desarrollaron doctrinas de autorrestricción judicial. Uno puede entender mucho mejor por qué tenía sentido que los jueces trataran de acotar al mayor nivel posible los poderes que tenían para ejercer el control de constitucionalidad. Porque sí, el control de constitucionalidad, en definitiva, es política, es actividad legislativa, conferirle a los jueces ordinarios el control de constitucionalidad entra en tensión con conferirles el poder jurisdiccional. Porque acuérdense que el poder jurisdiccional es aplicar una ley que uno puede identificar de una manera que sea independiente de la determinación de qué es lo que se debe hacer. Tiene que ser independiente de articular una concepción sobre los valores de la Constitución. Pero si el control de constitucionalidad es elaborar una concepción sobre los valores de la Constitución para supervisar lo que hace el Poder Legislativo, entonces hay una tensión ahí entre esas dos funciones que se le asignan a los jueces. Si va a ejercer el control de constitucionalidad, el juez va a sustituir al legislador y no va a ejercer actividad jurisdiccional en sentido estricto. El juez va a determinar cuál es la ley para el caso. Si solamente ejerce actividad jurisdiccional, entonces el juez tiene en cuenta la ley que creó el legislador, pero entonces no la va a controlar, no la va a supervisar en los términos que nos interesa acá. Entonces, precisamente porque se da esa tensión entre los dos elementos, tradicionalmente existían estas doctrinas de la autorrestricción judicial, que hasta el día de hoy se siguen repitiendo de manera mecánica. Por ejemplo, existencia de caso o controversia, las reglas de legitimación, la prohibición de emitir opiniones consultivas, la prohibición de resolver cuestiones abstractas o que sean prematuras o meramente conjeturales, el pedido de parte, la idea de que la declaración de inconstitucionalidad es una última ratio, la exigencia de que la cuestión constitucional tenga relación directa e inmediata con el conflicto jurídico que tiene que resolver el juez, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas reglas estaban pensadas precisamente para acotar el ámbito, digamos, la politización que implica conferirle el control de constitucionalidad a los jueces. Tratar de que esa decisión política sea lo más despolitizada posible, ¿no? Digamos, y de esa manera, ¿qué se conseguía? Bueno, se conseguía que los jueces sigan siendo jueces, sigan ejerciendo su función jurisdiccional, que la atribución de facultades políticas no interfiera con el ejercicio adecuado o correcto de la función jurisdiccional. Esto agravado en países con tradición continental como el nuestro, donde la tradición predominante, la manera tradicional de entender al Poder Judicial era la formalista. El juez tiene que aplicar la ley y nada más que la ley, ¿no? Entonces ahí todavía esa tensión se hace mucho más evidente. Pero insisto, no es algo exclusivo de nuestros países. En Estados Unidos, con una tradición jurídica distinta, también existían reglas de autorrestricción judicial. Una vez que vemos esta tensión y entendemos por qué existían las doctrinas de autorrestricción judicial, podemos pasar a cuál es la situación contemporánea. La situación contemporánea es una situación que describe el fenómeno de la justicia constitucional de una manera distinta a como lo expliqué yo recién. Si quieren, mi punto de ataque va a ser una doctrina que no existe como doctrina en sí misma, sino que hay un conjunto de autores a los que se suele englobar con esta etiqueta, que es el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo, si quieren, en Argentina el caso claro es Andrés Gil Domínguez, ¿no? Entre los autores que defienden estas posiciones. Estos autores lo que hacen es sostener una idea que en la comunidad jurídica, a nivel global y en la Argentina particularmente,
toda la Constitución, no solamente las normas que regulan el procedimiento legislativo, sino todo el documento constitucional, es derecho. Y solamente con decir que es derecho, parecería que solucionamos el problema del desacuerdo político. Solamente por decir que la Constitución es derecho, por decir que la Constitución tiene fuerza normativa, o por decir que la Constitución tiene supremacía, o utilicen la fórmula que a ustedes les guste más, entonces parecería que solamente con eso solucionamos el problema de que una parte de la Constitución no es derecho en sentido estricto, sino que son un conjunto de valores que están puestos en la Constitución para reducir, es cierto, los alcances del desacuerdo político, pero no para eliminar el desacuerdo político. Y entonces, cuando uno opera con la idea de que la totalidad del documento constitucional es derecho, en el sentido de que provee normas que nos dicen lo que debemos hacer con independencia de nuestros desacuerdos políticos o morales, cuando uno piensa que la Constitución tiene esa estructura, entonces se vuelve natural que los jueces apliquen toda la Constitución y se vuelve natural que los jueces tiendan a hacer interpretaciones ya no autorrestrictivas, sino interpretaciones cada vez más amplias de la Constitución. Que los jueces lentamente abandonen las doctrinas de la autorrestricción judicial. Y este es el fenómeno de los últimos 20-25 años. Los últimos 20-25 años, en Argentina y en el mundo, hay un fenómeno muy fuerte bajo el discurso de toda la Constitución es derecho, toda la Constitución son normas jurídicas, de hacer de cuenta que la Constitución no deja espacio para los desacuerdos políticos. Y que por lo tanto los jueces, en tanto que aplicadores imparciales, siguen siendo jueces al aplicar, entre comillas, todas las disposiciones de la Constitución. Y entonces, más allá de que muchos tribunales mantienen la retórica de la autorrestricción, la Corte cada tanto cita todas las reglas de autorrestricción, lo cierto es que cada vez tenemos más casos donde ni la Corte ni los tribunales inferiores aplican esos criterios de autorrestricción. Cada vez nos encontramos con más casos en los cuales la Corte toma decisiones que son decisiones que resuelven los desacuerdos que no resuelve la política. Y por eso, entender a la Constitución como completamente jurídica, en todas sus partes, conduce, oh sorpresa, a un mayor nivel de judicialización de la política. Por supuesto, la judicialización de la política tiene otras causas, ¿sí? Mi análisis acá no es exclusivamente causal. Mi análisis acá es entender qué implica ver a la Constitución de una manera u otra. Cuando vemos a la Constitución como, por un lado, estableciendo un procedimiento para la creación de leyes, pero al mismo tiempo como estableciendo valores para que los ciudadanos debatamos en común, podemos entender que el control judicial de constitucionalidad puede ser un buen diseño institucional, puede mejorar la calidad de nuestra democracia, pero eso significa que los jueces hacen política. En cambio, cuando nosotros queremos ocultar el hecho de que los jueces hacen política y decimos que toda la Constitución es jurídica y queremos tratar de mostrar que la aplicación, inclusive de la parte valorativa de la Constitución, es mera aplicación imparcial de normas, en primer lugar nos estamos engañando y por eso es una mala doctrina, pero por sobre todas las cosas estamos invitando a la judicialización de la política. Y si nos preocupa la judicialización de la política, entonces tenemos que empezar a ver la Constitución de otra manera, ¿no? Este era lo que yo les decía al principio de una invitación a entender de qué estamos hablando, a entender qué implica el control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad no es aplicación imparcial de normas, ahora voy a hacer un caveat sobre esto, pero en principio no lo es, sino que es hacer política. Quizá puede ser bueno que los jueces hagan política en cierta medida, puede producir resultados beneficiosos, eso lo podemos discutir y yo estoy dispuesto a aceptarlo, pero el punto es, estamos aceptando que parte de las decisiones políticas van a ser tomadas judicialmente y entonces, cuando aceptamos esto, el debate pasa a ser, bueno, ¿cuánta política queremos que hagan los jueces? ¿No? Esto termina siendo el meollo de la cuestión. Entre las técnicas de autorrestricción judicial, entre las doctrinas, mejor dicho, de autorrestricción judicial, había una que se formuló de manera muy clara a finales del siglo XIX, en un artículo muy conocido de un profesor de Harvard que se llamaba James Tyer. Tyer sostuvo que cuando los jueces ejercen el control de constitucionalidad, tienen que aplicar una regla que es la regla del error claro y evidente. Para Tyer, un juez solo podía declarar la inconstitucionalidad de una ley si era claro y evidente que el legislador había cometido un error constitucional.
Thayer es un pensador que por la época en la que escribe, cuando habla de un error claro y evidente, está asumiendo una tesis bastante sencilla, que es que la Constitución tiene significados muy claros, significados lingüísticos muy claros, y que por lo tanto cualquier hablante competente del inglés, en el caso de Thayer, puede identificar cuando un legislador comete un error claro y evidente. Por supuesto, esta es una idea, digo, muy ingenua, si se quiere, en términos de teoría de la interpretación, pero podemos readecuar la concepción de Thayer de la siguiente manera. Nosotros podemos pensar que, en términos históricos, las sociedades suelen compartir la idea de que en sus constituciones hay ciertas cosas que prohíben claramente, inclusive en la parte valorativa, digo, en la parte en la cual precisamente se supone que deberíamos tener desacuerdos, pero que esos desacuerdos se dan con ciertos consensos de fondo, ¿no? Por ejemplo, alguien podría pensar que después de la experiencia del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, los argentinos, en líneas generales, tenemos un consenso que indica el rechazo a ciertas prácticas adoptadas desde el Estado, ¿no? De terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad, etc. No me refiero ahora a cómo gestionar judicialmente esos casos que tuvieron lugar en aquel momento, sino me refiero a que hoy nadie estaría de acuerdo en que el Estado haga esas cosas, ¿no? Que el Estado hoy haga esas cosas. Entonces, uno podría pensar que la idea del error claro y evidente se podría traducir en que hay ciertos casos paradigmáticos de violación de la Constitución en los cuales todos estamos de acuerdo. Todos podríamos pensar entonces que si se instalan campos de concentración donde personas son torturadas, todos estaríamos de acuerdo en que eso viola la Constitución argentina, en su parte valorativa. Y ahí entonces uno puede empezar a entender cuál sería el rol de los tribunales. Los tribunales podrían intervenir cuando se dan estos casos paradigmáticos de violación de la Constitución, ¿sí? Y entonces esa sería una manera en la cual los tribunales podrían aplicar los valores de la Constitución aplicando la regla del error claro y evidente, algo similar a la regla del error claro y evidente de Thayer. Pero ¿qué problema tenemos en las sociedades contemporáneas cada vez más? Y en la Argentina en esto no es la excepción. En casi todo Occidente hay cada vez un mayor nivel de polarización política. Y ese mayor nivel de polarización política, uno de los efectos que tiene es que precisamente la cantidad de casos paradigmáticos que aceptamos como claras violaciones de la Constitución cada vez es menor. Cada vez es más difícil alcanzar consensos, inclusive en supuestos muy extremos. A eso es a lo que tiende la polarización política. Y esa polarización política es precisamente lo que vuelve cada vez más difícil que los tribunales puedan operar con ese esquema. Porque lo que es un error claro y evidente para una de las facciones, es un acierto claro y evidente para otra de las facciones. Entonces, la polarización política también conspira en contra de la posibilidad de establecer esquemas clásicos de control de constitucionalidad. Así que el panorama, si quieren, digamos, es un poco desolador, pero yo prefiero pecar de pesimista y construir a partir de ahí que hacer al revés, ¿no? Pensar en un escenario demasiado optimista que nos engañe con respecto hacia dónde vamos. Y con esto voy entrando al final de mi exposición, que es precisamente, bueno, muy bien, Pedro, los jueves vamos a hacer política, pero no queremos hacer política. ¿Cómo podemos hacer? ¿O cómo podemos reducir el marco de la política en una época en la cual las doctrinas de la autorrestricción están en retirada, en una época en la cual hay creciente polarización política? ¿Qué herramientas tenemos para resolver casos constitucionales como jueces que en principio no somos jueces constitucionales? En principio somos jueces que tenemos que resolver despidos, accidentes de tránsito o causas penales ordinarias. Bueno, acá voy a recurrir a dos autores para explicar un poco cuál puede ser ese curso de acción, y esos autores son, uno es Richard Fallon, histórico profesor también de Harvard, modelo que se llama Implementing the Constitution, ahora
Pedro, se cortó el audio. Lo digo, no sé si es común para todos, pero bueno, para que no perdamos los datos que nos está dando. No sé si nos está Sí, escuchando. parece que se le Se tildó ha a él la cortado, conexión. se Vamos a tildó, esperar un Pedro. momentito. Seguramente sea la conexión de internet de Pedro. Vamos a esperar un momentito a ver si vuelve. Ahí se ha desconectado, así que seguramente ahora vuelva. Acá estoy de vuelta. Hubo un problema de Fantástico, te conexión. perdimos por un momento, pero bueno, buenísimo que volviste. Bárbaro. Les decía que estoy ingresando en la parte final de mi exposición, que va a ser un poco más propositiva, en la cual me voy a centrar en dos autores. Uno es Richard Fallon, y en su libro Implementing the Constitution, y el otro autor es Cass Sunstein, y los dos libros a los que voy a hacer referencia son Legal Reasoning and Political Conflict, razonamiento jurídico y conflicto político, y One Case at a Time, un caso a la vez, o un caso por vez. En el caso de Fallon es un autor que yo creo que es muy interesante de leer, sobre todo porque es muy claro, muy sintético, y creo que tiene ideas que nos ayudan a pensar mucho mejor en la práctica constitucional desde los tribunales. Fallon, en su libro, lo que sostuvo es que la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero me parece que es fácilmente traspolable a nuestra Corte Suprema las cosas que él dice, que la Corte Suprema de Estados Unidos cumple dos funciones. Por un lado, la Corte Suprema de los Estados Unidos interpreta la Constitución de los Estados Unidos, dice el significado de la Constitución de los Estados Unidos. Pero por otro lado, lo que, para hacer una traducción más o menos fiel a la idea de Fallon, se encarga de elaborar doctrinas de implementación de la Constitución. Doctrinas de implementación de la Constitución. Entonces, mi ejemplo favorito de esto es el siguiente, en el caso argentino. La Corte Argentina tiene muchísimos casos donde interpreta el contenido de la libertad de expresión. Y entonces ustedes ahí van a ver que la Corte dice que la libertad de expresión es una libertad preferida, que la libertad de expresión está íntimamente conectada con el sistema republicano porque permite que los ciudadanos controlen al gobierno, que permite que el gobierno rinda cuentas. Bueno, da toda una serie de explicaciones sobre la libertad de expresión. Pero después, en su jurisprudencia, la Corte elabora doctrinas específicas que permiten resolver casos, ¿no? Por ejemplo, la doctrina del caso Campillay, para determinar cómo se resuelven los casos en los cuales el ejercicio de la libertad de expresión podría implicar una afectación al derecho al honor y a la buena reputación de una persona. Y entonces ahí la Corte básicamente lo que dice es qué es lo que tiene que tener en cuenta el juez para determinar si condena o no condena a una persona que ejerció su derecho a la libertad de expresión a pagar una indemnización para reparar el daño al honor de otra persona. Y está la famosa regla de Campillay, ¿no? Hay que tener en cuenta si mantuvo en reserva la identidad de la persona o no, si utilizó un lenguaje conjetural, evidenciado sobre todo en el modo potencial, o si indicó cuál es la fuente de la información, ¿no? Entonces, si el medio respetó estas reglas, entonces en principio se exime de responsabilidad. Y esto es una doctrina de la implementación. No hace falta que tengamos que ponernos a interpretar qué es la libertad de expresión, si está conectada con la forma republicana de gobierno. No, un juez de primera instancia en lo civil que se enfrenta con una demanda de daños por afectación al derecho al honor, por ejercicio de la libertad de expresión, lo único que tiene que hacer es ver si se cumplieron estas tres reglitas y nada más. No hace falta que el juez se ponga a interpretar la Constitución. Basta con tener en cuenta la doctrina del caso Campillay. Entonces, la distinción entre interpretación de la Constitución, la distinción que propone Fallon entre interpretación de la Constitución y doctrina de la implementación judicial de la Constitución, es útil en países como los nuestros, donde tenemos
un control difuso de constitucionalidad porque de alguna manera establece una división de tareas entre la Corte Suprema y los tribunales inferiores. La Corte Suprema tiene este rol cuasi legislativo, de que interpreta la Constitución y al mismo tiempo dice cómo aplicar la Constitución, establece estas doctrinas de implementación que son más detalladas, más precisas, que son judicialmente manejables, y los tribunales inferiores que pueden seguir los criterios, las doctrinas de implementación que elaboró la Corte Suprema, sin necesidad de tener que entrar en la interpretación profunda o más densa de las cláusulas valorativas de la Constitución. Esa es una tarea de la Corte. ¿Por qué es una tarea de la Corte? Bueno, porque la Corte, como le gusta decir a ella de sí misma, es la intérprete final de la Constitución. Y los tribunales ordinarios no lo son. Entonces, división de tareas dentro del Poder Judicial, donde la Corte hace las dos cosas, interpreta y elabora las doctrinas de implementación, y los tribunales inferiores aplican las doctrinas de implementación. Por otra parte, Sunstein, en los dos libros que les mencioné, en Legal Reasoning and Political Conflict y en One Case at a Time, también propone mecanismos de resolución judicial. En cada caso, en cada uno de los libros, está tratando problemas muy parecidos, pero pone énfasis en cosas distintas. En el primer libro, en Legal Reasoning and Political Conflict, el punto básicamente es cómo gestionar el desacuerdo político. Cómo hace un tribunal para resolver en estas materias donde se está metiendo a hacer política, tratando de reducir o acotar el margen de politización. Y en el otro caso, en el de One Case at a Time, la cuestión de la política es importante, pero Sunstein está preocupado por otro tipo de problemas que también son relevantes, ¿no? ¿Qué pasa en estas épocas donde los cambios tecnológicos son vertiginosos, ¿no? Y entonces muchas veces una regla jurisprudencial puede quedar desactualizada muy rápido, o puede ser inadecuada, o donde los jueces quizás no tienen suficiente información porque también la información cambia muy rápidamente, etcétera, etcétera. En el primer libro, en Legal Reasoning and Political Conflict, básicamente Sunstein lo que señala es la importancia, esto por ahí les suena muy tonto, pero enseguida van a ver por qué es menos tonto de lo que parece. Señala la importancia del razonamiento por analogía. La idea básicamente es que los jueces van a tender a equivocarse menos. Si quieren podemos ponerlo por la posibilidad de decir van a acertar más, pero prefiero siempre la idea de que se equivocan menos, cuando la manera de razonar es una manera modesta de razonar. Y entonces parten de soluciones aceptadas, ampliamente aceptadas, para darle solución a casos nuevos, a casos sobre los cuales no hay precedentes de la Corte, supongamos, en punto para aplicar. Y entonces es más probable que acierten si el razonamiento es un razonamiento por analogía, un razonamiento que da pequeños pasos. Entonces, cuando supongamos que estamos frente a una materia muy novedosa, afectación del derecho a la imagen por uso de buscadores de Internet, supongamos, en los cuales probablemente ahora ya sí tenemos algún precedente de la Corte sobre esta materia, pero hasta hace cierta cantidad de tiempo no lo teníamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un juez de primera instancia que tiene que resolver un caso de esos? Bueno, lo que va a decir Sunstein es, bueno, mire, parta de los precedentes de la Corte sobre afectación del derecho a la imagen en casos de libertad de expresión y vea cómo puede ir aplicando esas soluciones para la solución del caso de los buscadores de Internet. Vea si es una solución, digamos, qué características similares tiene y cuáles no, y de esa manera puede tratar de encontrar una solución. No se ponga usted a inventar una solución de cero. No empiece usted a inventar una concepción sobre cuál es la mejor concepción posible sobre los buscadores de Internet y la regulación de Internet y ver en el derecho comparado cuáles son las soluciones. No, trate de ver en su práctica, de su país, de su Corte Suprema, cómo se vienen resolviendo casos que estén cerca y usted trata de encontrar una solución que también esté cerca de esa práctica que viene del pasado. Y entonces ese razonamiento por analogía esquiva el razonamiento en base a principios, en base a los valores que están en la Constitución, sino que es un razonamiento que parte de soluciones que vienen dadas del pasado también por la Corte Suprema. Y en One Case at a Time, el punto es parecido, pero el punto de partida no es seguir los precedentes de la Corte Suprema, sino, bueno, si usted tiene que diseñar una regla nueva para resolver un caso que no tiene precedentes,
o que quizá tiene precedentes que son demasiado lejanos, lo mejor que usted puede hacer es adoptar una regla mínima. ¿Sí? En One Case at a Time, Sunstein defiende la idea del minimalismo judicial. Y el minimalismo judicial se traduce en que cuando a los tribunales les toca desarrollar reglas, esas reglas tienen que ser reglas mínimas. Y la idea de mínimo tiene dos sentidos, que los dos son importantes para Sunstein. Por un lado, la regla tiene que ser mínima en cuanto a que tiene que ceñirse muy claramente a los hechos concretos del caso que está siendo resuelto. Hay que abstenerse de la tentación de establecer un holding muy amplio que pueda abarcar una multiplicidad de casos que quizás después no queríamos abarcar. Porque precisamente en las condiciones actuales de mucho cambio, quizás ocurra que tomemos esa regla muy amplia y nos lleve a decisiones equivocadas en el futuro. Entonces, tratar de ceñirnos lo más posible a las circunstancias específicas del caso. Ese es el minimalismo en cuanto al alcance de la decisión en sí. Y después la decisión puede ser minimalista en cuanto a los fundamentos. Acá también, Sunstein lo que dice es, mire, en lugar de elaborar una gran concepción sobre los valores constitucionales involucrados, trate de buscar o precedentes, y si no encuentra precedentes, trate de buscar puntos donde haya consensos. Trate de buscar lo que en la jerga se llama acuerdos incompletamente teorizados. Puntos donde más o menos todos estamos de acuerdo, aun cuando estemos de acuerdo por razones diferentes. Y acá hay muchas formas de hacerlo, no importa ahora los mecanismos, el punto básicamente es no sea ambicioso en la argumentación constitucional. Fíjense, insisto, que la tendencia en los últimos 20, 25 años es exactamente contraria a la de Sunstein, ¿no? La Corte Suprema, no siempre, pero los precedentes importantes de la Corte Suprema de los últimos 20 años son precedentes maximalistas. Son precedentes donde la Corte establece reglas con alcance amplísimo, son precedentes, a veces casi, no se animaría a decir que no hay ninguna regla, son precedentes en los cuales, piensen por ejemplo el caso García, ¿no? El caso de impuesto a las ganancias y jubilaciones, ¿no? donde la Corte declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias para personas jubiladas. Pero lo concreto es que ese es el efecto específico del caso, pero si uno lee los fundamentos de la mayoría, la verdad es que uno no termina de entender bien por qué es inconstitucional el impuesto a las ganancias. Me refiero a, la Corte dice, hay sectores vulnerables, pero que los jubilados son sectores vulnerables, todos los sectores vulnerables, ¿quiénes son sectores vulnerables? No hay una definición de sector vulnerable, entonces esa es una definición amplísima. Ese precedente va a abarcar un montón de situaciones en las cuales realmente no podríamos estar demasiado seguros de que sea razonable querer abarcar ese marco de situaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, la Corte también suele ser muy ambiciosa en los últimos años en cuanto a los fundamentos que utiliza. Y por ejemplo, acá hay también tendencias individuales, pero si uno lee a jueces como Lorenzetti, Rosati, muy especialmente en los últimos años, uno va a ver que citan psicoanalistas, teóricos políticos. Lorenzetti, en el caso reciente sobre las escuelas, por ejemplo, cita a Hobbes, a Locke y a Lorenzetti, ¿no? en el mismo considerando. Entonces, hay, de nuevo, esta idea de ver a la Constitución como un marco jurídico objetivo que tiene normas de aplicación imparcial que los tribunales pueden aplicar con independencia de los desacuerdos, viene acompañado también de un estilo de formulación de las sentencias, en los cuales parecería que los tribunales no tienen ningún inconveniente en tratar de ocupar todo el espacio posible, a nivel de fundamentación y a nivel de alcance de las decisiones. Y hay que tener en cuenta que cuando los tribunales toman esas decisiones, están restando el espacio a la política. Entonces después no extrañarse si la política cada vez manda más problemas para que sean resueltos en el Poder Judicial, ¿no? En cambio, si las doctrinas judiciales tienden a ser más acotadas y con menor densidad de fundamentación, razonablemente lo que va a pasar es que siga habiendo más espacio para la política y la política se va a animar más a resolver los problemas por sí misma. Este es entonces el punto con el que quiero terminar. Sí, ustedes como jueces entienden que tienen un rol institucional que cumplir a la hora de ejercer el control de constitucionalidad, van a entender también que eso implica hacerse cargo de tomar decisiones que son decisiones políticas, que son decisiones de contenido legislativo. Son decisiones que implican supervisar lo que hizo el legislador. Eso es ejercer el control de constitucionalidad. Y ustedes acá
tendrán que también tomar una decisión con respecto a qué responsabilidad les cae a ustedes en tantos jueces que no solamente tienen asignada esa función de supervisar al legislador, sino que también tienen la función de aplicar las leyes que el legislador crea. Y ustedes van a tener que establecer un balance de cuál es su función principal. Y tal vez como tribunales ordinarios, su función principal sea esta segunda. Principalmente lo que queremos en nuestros tribunales es que ejercitan la función jurisdiccional antes que la función política. Por supuesto, sin renunciar a la función política, pero querríamos que le den más peso a la función jurisdiccional. Entonces, si comparten esta conclusión, que primero son jueces y el control de constitucionalidad es como un accesorio que viene incorporado a esa función de jueces, entonces ustedes van a aceptar también que la mejor manera de hacerlo, aceptando estos presupuestos, es, primero, aceptando los precedentes de la Corte, aun cuando ustedes estén en desacuerdo con los precedentes de la Corte. Pero precisamente con los precedentes de la Corte en materia constitucional pasa lo mismo que con las leyes. Si la ley básicamente implica que una mayoría adopte una cierta concepción de la Constitución y la convierta en ley, sin clausurar por eso el desacuerdo político, va a seguir personas que van a estar en desacuerdo con esa decisión que tomó el Congreso, y ustedes como jueces pueden aplicar igual, imparcialmente, esa ley, sin clausurar el desacuerdo político. Con una decisión de la Corte Suprema que interpreta la Constitución pasa exactamente lo mismo. La decisión interpretativa de la Corte no va a clausurar el desacuerdo. Vamos a estar en desacuerdo con la interpretación de la Corte. Y a veces inclusive va a pasar que va a haber una manifestación en la puerta de tribunales del Palacio de Justicia de la Corte Suprema, ¿sí? Pero precisamente para ahorrarse ustedes la manifestación en la puerta de sus tribunales, lo mejor que pueden hacer es seguir los precedentes de la Corte. Porque entonces, así como cuando ustedes aplican la ley, la decisión la tomó el legislador y ustedes solamente la aplican, cuando ustedes aplican un precedente de la Corte, la interpretación de la Constitución la hizo la Corte y ustedes sencillamente la aplican. Ustedes se ahorran el costo y la pérdida de legitimidad que implica ser ustedes los que toman decisiones políticas. Y entonces aprovechen que la Corte es el intérprete final de la Constitución. Y en los supuestos en los cuales no tengan precedentes claros, o quizás tienen precedentes que son muy antiguos, entonces puede haber algún problema, o en el supuesto que realmente piensen que la Corte la recontrapifió, pero tiene que ser un supuesto muy excepcional, entonces la solución, bríndenla siguiendo estas pautas sunsteinianas de minimalismo. Tomen decisiones muy acotadas a los hechos del caso, traten de buscar fundamentos que sean fundamentos no de gran teoría, de gran elaboración, sino fundamentos donde haya acuerdos incompletamente teorizados, y traten de hacer razonamientos por analogía partiendo de casos que sean casos aceptados de manera un poco más general. Traten de escaparle a la grieta de esa manera. Si hay acuerdos sobre algo, entonces partan de esos acuerdos, en lugar de elaborar una gran teoría, que una gran teoría va a caer de un lado o del otro. Entonces, es mucho más sencillo y va a ser menos probable que se equivoquen si ustedes siguen ese camino más gradual de construcción más caso a caso, paso a paso. Una doctrina Mostaza Merlo, digamos. Así que esa es la idea general. ¿Por qué hay que recurrir a esto? Bueno, porque esta es la manera en la cual acotamos o reducimos el margen de politización. ¿Y esto qué significa? Y con esto concluyo mi exposición y pasamos a las preguntas. Esto significa que la jurisdicción constitucional, que si uno se queda con mi presentación inicial es un oxímoron, no podría haber jurisdicción constitucional porque si la jurisdicción es aplicación imparcial de leyes y la Constitución es política, entonces o hay aplicación imparcial de leyes o hay política para crear leyes, no podría haber nunca jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional es posible en la medida en que haya reglas constitucionales. Y para que haya reglas constitucionales, tiene que haber alguien que crea las reglas antes de que ustedes como tribunales las apliquen. Y ese alguien es la Corte. Digamos, la conclusión de todo esto es la importancia de contar con una buena doctrina de obligatoriedad de los precedentes de la Corte Suprema y contar con una buena formación en precedentes de la Corte Suprema. Esto es un tema mucho más amplio, mucho más rico para desarrollar el de la doctrina de la obligatoriedad de los precedentes, pero una de las graves falencias que tiene la construcción de un buen Estado de Derecho en la Argentina tiene que ver con que renegamos de la doctrina de la obligatoriedad de los precedentes de la Corte y con que no estamos bien formados y bien entrenados para poder aplicar precedentes. Si nosotros conociéramos bien los precedentes de la Corte,
muchas veces podríamos resolver con mucho mayor facilidad los casos donde se nos plantean cuestiones constitucionales. Así que estas es básicamente las ideas que pongo a consideración de ustedes y quedo a disposición para preguntas, comentarios o sugerencias. Muchísimas gracias. Recordamos que si hubiese alguna sí. pregunta pueden utilizar el chat, o si no, bueno, Lucrecia, si te parece, también tomar la palabra, ¿no? Perdón, Camilo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctor Camino. Excelente, muy provechosa toda la charla. Y bueno, quedamos a la espera de las preguntas que tengan el auditorio. Sí, Lucrecia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, Pablo. La verdad que primero de todo, felicitaciones. Mi nombre es Pablo Cuaranta, yo presido el Colegio de Magistrados y encantado de tenerte virtualmente, Pedro. Gracias. He escuchado atentamente toda tu disertación y me pareció muy claro, pero ya que estamos, te puedo hacer una pregunta con relación a ¿cuál es tu mirada respecto de un tribunal constitucional en algún momento en nuestra República y en nuestro sistema federal? ¿Cuál es tu posición? Bueno, a ver, yo la realidad es que siempre fui muy escéptico de adoptar un tribunal constitucional por varias razones. La primera es porque nuestro sistema permite que cualquier persona en cualquier pueblo donde haya un tribunal de justicia pueda ir y hacer un planteo constitucional, ¿no? Siempre que se den todas las reglas, pero digo, es de acceso muy fácil la justicia constitucional en un sistema como el nuestro. Y en cambio, cuando hay un tribunal concentrado, esto se vuelve un poco más complejo. Se vuelve un poco más complejo, hay que llevarlo al caso, se generan, digo, lo que se genera en la Argentina con la Corte, que hay ciertos abogados que se especializan en la Corte, pero claro, primero la parte tuvo toda una serie de tribunales que le resolvieron la cuestión constitucional antes de la Corte. En cambio, cuando hay un tribunal concentrado, esto se complica. Después, Se cortó, ¿no? Bueno, parece que tiene algún problema de conectividad, ¿no? Sí, vamos a esperar un segundito, como pasó antes. Bárbaro, gracias, Camilo. perdón, se cortó. Sí. Decía dos cosas. La primera, la cuestión del acceso. Los sistemas difusos permiten un acceso mucho más sencillo. Y segundo, si no va acompañado de un amplio consenso político, la construcción de un tribunal constitucional termina llevando a una especie de ampliación de la Corte Suprema por otros medios, ¿no? Termina siendo un tribunal cooptado por la mayoría que consigue llevar adelante la reforma y el tribunal se convierte en un legitimador de una mayoría determinada. Sin embargo, al mismo tiempo yo reconozco esto. Tener un tribunal concentrado le saca de encima a los tribunales ordinarios el control de constitucionalidad. Y entonces los tribunales ordinarios pueden dedicarse a ser únicamente tribunales ordinarios. Y entonces no tienen que estar pensando en cómo interpreta la Constitución, cómo resuelve esta cuestión, me tengo que poner a leer los fallos de la Corte. Tiene ventajas también. Y si hay un buen acuerdo político que preceda la creación de un tribunal constitucional, entonces creo que podría dejar de lado mis reservas vinculadas con el tema del acceso. Creo que hoy la Argentina necesita tribunales que sean tribunales más que controladores de la Constitución, ¿no? Digamos, podríamos por eso tener un tribunal especial que lo haga si hay el consenso político para hacerlo. Muchas gracias. No, muy claro. Muy claro. Bueno, si alguien tiene alguna inquietud. Yo voy a hacer una pregunta que por ahí medio descolgada, ¿puedo? Pero, a ver, una cuestión que siempre se nos presenta a nosotros por ahí desde en las cámaras civiles, ¿no?
es el tema de la oportunidad del planteo de inconstitucionalidad. O sea, tenemos el tema de el control de el control de constitucionalidad de oficio, pero a su vez la petición de parte, ¿no? En todo lo que es el fuero civil y comercial necesitamos siempre de la petición en general. Uh-huh. Y bueno, y uno de los temas que se nos plantea es esto de la oportunidad, ¿no? Que doctrinariamente, jurisprudencialmente, decimos que la parte lo tiene que hacer en la primera oportunidad que se presente. Y que muchas veces se comete el error de que recién se plantea la cuestión constitucional una vez resuelta la causa frente a la sentencia del juez. Pero la ley es conocida con anterioridad, es decir, desde que yo hago el planteo, no desde que el juez me lo resuelve. Entonces, ahí se presenta esta cuestión que por ahí a veces se contrapone un poco con la situación del juez o de la obligatoriedad del juez de hacer un control de oficio de esa constitucionalidad. No sé si por ahí he sido clara en el planteo. Clarísimo. Mirá, acá hay, este es un tema donde se genera un poco de pasticho, vamos a decir, por dos razones. Uno, históricamente, porque la cuestión del planteo oportuno, en realidad, es un requisito del recurso extraordinario federal. No es un requisito necesariamente para los tribunales inferiores. Lo que pasa es que lentamente los tribunales inferiores también fueron adoptando esa doctrina, pero el punto en realidad es un requisito del recurso extraordinario. Y después, por supuesto, cuando la Corte elabora la doctrina del control de oficio, el pasticho ya se vuelve superlativo, porque si los jueces pueden ejercer de oficio, entonces el requisito del planteo oportuno se vuelve más difuso. Yo creo que la cuestión básicamente es esta. La Corte, la idea del planteo oportuno es darle la oportunidad al tribunal de expedirse sobre la cuestión federal. Y por eso muchas veces ocurre que un tribunal, digamos, en la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Que las partes no dijeron nada en primera instancia, pero el juez de primera instancia, él plantea una cuestión federal y la resuelve en su sentencia. Entonces, en la medida en que haya una cuestión federal planteada en la sentencia, si se apela y se hace cargo de la parte de la cuestión federal, entonces no hay ningún problema. El punto es qué pasa si la parte no dijo nada y el juez de primera instancia tampoco, y entonces ahí se acuerda la parte de pedir una inconstitucionalidad, por ejemplo. Bueno, ahí lo que dice la Corte es que la Cámara tiene la opción. La Cámara no está obligada a darle tratamiento a la cuestión federal y puede decir, mire, usted la tendría que haber planteado en primera, o puede decidir tratarla. Si decide tratarla, entonces ahí ya está la cuestión federal planteada y tratada y el caso eventualmente podría llegar a la Corte. Y esta es básicamente cómo la Corte resuelve estos casos. Ahora, ¿qué pasa con la doctrina del control de oficio? Bueno, ahí el problema es que la Corte nunca se tomó el trabajo de definir si esto es un deber de los jueces, ¿qué alcance tiene ese deber? ¿No? Es una cosa medio difusa. Parecería que la Corte se siente cómoda con la idea de que el control de oficio es algo que al final del día termina dependiendo de una decisión discrecional. Discrecional no en el mal sentido, sino si el juez entiende que no le queda más remedio que ejercer el control, que lo ejerza. Pero ahí creo que faltan reglas más claras de la Corte, ¿no? En materia de control de oficio. Pero dejando de lado el problema del control de oficio, y contestando a tu pregunta, si el planteo aparece planteado en la apelación, la Cámara puede decidir si lo trata, o sea, no está obligada a rechazarlo, pero tampoco está obligada a tratarlo. Eso me parece que es la respuesta. Perfecto, muchísimas gracias. No, nada. Bueno, Pedro Ruiz en este caso, no sé si quieres hacer el cierre. Si no bueno, hay otra pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, hemos tenido, la verdad, una concurrencia muy importante en número y en calidad, ¿no? Que eso es lo importante. Y bueno, seguramente eso es mérito tuyo, Pedro, porque has convocado a mucha gente, que veo mucha del departamento, mucha que conozco y muchas que no lo son. Y así que eso también está muy bueno. También al doctor Monterisi de Mar del Plata, que es un prestigioso amigo que también lo he visto y la verdad que me da mucha alegría haberlo tenido. No sé si está por ahí o no está por ahí, ¿no? Por ahí yo lo hice. Y ahora
sin perjuicio que le voy a escribir al doctor Camino por aparte, quiero comentar que mi hijo está cursando Constitucional Profundizado. No tuvo la suerte de salir sorteado con el doctor Camino, pero ahora entiendo el lamento de mi hijo de por qué no pudo cursar. Así que qué bueno escuchar gente que sabe y tan joven. Así que te felicito, Pedro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y decirle a tu hijo que si quiere que se venga de oyente, que no hay problema. Bueno, dale que le digo. Pero sos muy fan de muchos alumnos, ¿eh? Así que eso es muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu referencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien. Pedro, te quiero felicitar por la exposición, ¿eh? Excelente. Muchas gracias, Ricardo. Así que bueno, es verdad, muchísimas gracias entonces. Sí, Lucrecia, listo. Sí, bueno, gracias Pablo. Bueno, gracias al Colegio de Magistrados entonces, que como siempre que nos acompañan. Pablo, gracias. Y bueno, doctor Camino, muchísimas gracias y lo vamos a convocar nuevamente. Cuando quieran, muchísimas gracias. Dios mediante, lo esperamos en la sede de Azul, así podemos seguir repartiendo, si Dios quiere, en algún momento. Ojalá que sea. Especialidad. Ojalá. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, adiós. Gracias. Chau.